Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Otro miércoles de debate, otro miércoles para estar junto a ustedes, tratando los temas que nos importan a todos y todas. Debatimos para crecer, debatimos para enriquecer no solo el discurso del hacer cotidiano, que es nada más y nada menos que la política cotidiana, sino también para reforzar ese sentido de pertenencia, de que todos tenemos algo que ver en el todo. Y mientras agradecemos a todos quienes nos acompañan con sus auspicios para hacer posible este programa que miércoles a miércoles, agranda su audiencia. Gracias por los conceptos, gracias por esa inquietud. ¿Qué vas a tratar, Claudia, el próximo miércoles? Educación. Vaya si tenemos que saber de educación. Ustedes saben y han escuchado hablar de las pruebas Aprender. Saben y escucharon hablar que el 29 de mayo se leyeron los resultados oficiales, definitivos, de la prueba Aprender 2023, que ya estaban previamente dados antes de que la gestión anterior se fuera. Vamos a hablar de lo que se trata esto y vamos a entender ¿qué tanto tiene que ver esos resultados evaluatorios, permanentes, constantes? Una metodología que rige desde la década del 90, era Menem, el presidente en aquel entonces, hasta hoy. ¿Qué tanto tiene que ver esas pruebas Aprender con la realidad aquí in situ, la que nos interesa a usted, a mí, a todos, con el niño en la escuela y el proceso de aprendizaje? Por eso, sin más introducción, las presento a quienes me acompañan. Aquí estamos con Graciela Ardizón, vicedirectora hoy de la Escuela 190, Obispo Gelabert y Crespo de Paraná. Estamos con Hilda Leguizamón, ella es licenciada en Educación, la conocemos mucho por su permanente vocación allí con la Escuela Esparza, exdirectora de la Escuela Juan Carlos Esparza, cuenta con un posgrado en Planeamiento, Gestión y Evaluación de Proyectos, y también Romina Guadalupe Gallo, profesora en Ciencias de la Educación, docente en la Facultad de Ciencias de la Educación en el área didáctica, participa en la coordinación de licenciaturas en análisis de intervención en instituciones educativas. De todas ellas vamos a aprender algo que tiene que ver cómo nos enfrentamos, cómo analizamos estos datos. A veces cuando uno habla de datos son datos fríos, duros, y yo voy a hacer, si ustedes me permiten, un primer picadito. Cuando hablo de prueba Aprender, cortito, ¿de qué estamos hablando? De evaluación. De evaluación. ¿Evaluación que sirve o no sirve tanto? No, sobre todo es una contradicción con la evaluación que llevamos a la práctica todos los días. Perfecto. Cuando hablamos de aprender, ¿de qué hablamos? Sí, de evaluar los conocimientos adquiridos, pero yo para nada acepto esta prueba Aprender. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprender? Bueno, es un sistema de evaluación a nivel nacional que lo que intenta es brindar indicadores, información para el gobierno del sistema educativo y para los docentes y para la sociedad en general. Ahora tenemos algunas cosas que discutir en relación a esos indicadores y sobre eso queremos conversar. ¿Qué tanto sirve al propósito de el enseñar y aprender? Exacto. Yo decía hoy en las redes sociales, ¿saber o no saber? Porque el saber es algo del cual nosotros tenemos que apropiarnos, un concepto abstracto del cual nosotros tenemos que ir en búsqueda del saber. Ahora, ¿se apropia o no se apropia? ¿Se hace efectivo o no se hace efectivo? Hay condiciones de base que hacen posible facilitar, ¿no? De eso hablamos, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un niño
que por ahí no llegan las óptimas condiciones que uno quisiera que esté en la escuela, y por ahí se contrapone, porque en realidad hoy se toma la evaluación y se hace una evaluación de diagnóstico que es continua, una evaluación en proceso que es la formativa, y luego la otra que es el resultado. Sobre todo cuando estas evaluaciones vienen para todos iguales y por ahí no están adecuadas los diferentes contextos. Que eso por ahí es lo que también uno dice, y sobre todo porque hay chicos con flexibilización, con adaptaciones, que hay una normativa donde dice que tiene que tener ese niño una evaluación específica, con contenido específico, y eso es lo que no se visualiza ni se lleva a la práctica. Por lo pronto, generalizar no está bueno. Generalizar no está bueno, porque sobre todo es un niño en particular que viene ya con sus saberes previos también adquiridos, que hay que tener en cuenta. Estamos transmitiendo en vivo. Si usted tiene mensaje, nosotros le vamos a dar a conocer un zócalo con la línea de mensaje. Me interesa saber qué opina como mamá, como hermano, como papá. ¿Realmente sirve, no sirve? ¿Qué sintieron? Nuestra línea de mensaje para escucharnos y entender. Y decimos, me marcaba la diferencia. Generalizar no está bueno, no es todo, no es lo mismo cualquier contexto socioeducativo. Por supuesto, hablábamos antes que la escuela de ella no es igual a mi escuela, y la evaluación exactamente la misma que se aplicó en su escuela se aplicó en la mía. Es decir, cuando investigo sobre cómo se construyen estas pruebas a aprender y nos dicen que salen del Consejo Federal, que trabajan con los equipos técnicos de las distintas provincias, ese es el fundamento que dan. Yo pregunto, ¿nuestros equipos técnicos conocen la realidad de nuestras escuelas para llevarlas al Consejo Federal? No. Eso, entornos sociales. En todo lo que hace al niño, en todo lo socioeconómico. A ver, chicos que solamente tienen su comida en el comedor escolar. ¿Sabe eso el Consejo Federal, que los va a evaluar con el mismo instrumento evaluativo del chico que no tiene ninguna necesidad alimentaria? Y otro tema, el evaluador, porque se recibe el instrumento, pero los evaluadores los eligen acá. ¿Qué características debe tener un evaluador? Y eso está completamente ignorado. Perfecto, ya lo voy a abrir a ese. ¿Qué característica tiene que tener quien evalúa? Me parece una pregunta interesante. Quiero que agregues algo a lo que han dicho tus colegas. Entorno social, no es lo mismo la escuela Esparza, barrio Mosconi, zona de un reconocido hiper en la zona este de Paraná, que la escuela Obispo Genaver. Estamos hablando de Avenida Las Américas, estamos hablando sobre el puente, entornos sociales diferentes. ¿Qué decís vos a esto? Bueno, ahí tenemos una cuestión compleja porque el sistema de evaluación que se propone es generalizado e intenta llegar a las 24 jurisdicciones con un instrumento que es igual, ¿no?, para todos. Entonces ahí tenemos una complejidad porque no logra captar tal vez las particularidades. No obstante, a mí me gustaría mencionar que para mí las pruebas, los indicadores, a pesar de que estemos cuestionando de algún modo el instrumento, igualmente ofrece algunos indicadores sobre los cuales podemos pensar algunas cuestiones, ¿no?, en relación a la educación. Yo entiendo a las pruebas de aprender como una fotografía, y como toda fotografía intenta capturar algo de la realidad, pero hay un montón de cuestiones que no logra capturar, que quedan por fuera. Algunas de las cuestiones que creo yo que quedan por fuera de estas últimas pruebas a aprender tienen que ver con lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia. Es decir, no es posible pensar una misma evaluación post-pandemia que pre-pandemia, ¿no?, porque cambiaron los modos de enseñar, cambiaron los modos de aprender. Y sobre todo porque las instituciones escolares estamos, creo que, transitando una dificultad bastante importante respecto de los efectos que produjo la pandemia en los sujetos, ¿no?, tanto en los estudiantes como en los docentes. Entonces creo que hay algo también del orden de un cierto trauma colectivo que nos está costando elaborar socialmente, y que eso tiene impacto en las escuelas y en los aprendizajes. Cuando vos hablás de traumas, porque es por cierto que la pandemia dejó rastros en adultos, en familias, en individuos, en niños en edad escolar, en niños que no estaban en edad escolar, en todo dejó sus rastros. Cuando hablas de trauma y específicamente haciendo referencia a la prueba Aprender, ¿a qué
te referís? Creo que el tipo de instrumento que se elaboró tiene bueno, unos propósitos que tal vez no logran captar qué les pasó a los alumnos en este tiempo. Imagínense que muchos de los estudiantes vieron interrumpidas sus trayectorias escolares, muchos fueron desvinculados por un tiempo, el sistema hizo mucho esfuerzo para revincular a los estudiantes y muchos perdieron cuestiones muy básicas de la socialización de sus grupos de compañeros, celebraciones, graduaciones que no fueron. Digo, hay todo, hay una situación bien compleja que ha generado muchos efectos y me pregunto hasta dónde hemos podido tramitar eso en las instituciones. Por un lado creo que está esta cuestión de la pandemia y también quería decir que hay una cuestión que apareció con la pandemia pero que continúa, que tiene que ver con las transformaciones en los modos de leer, de escribir, atravesados por las nuevas tecnologías. De las nuevas tecnologías. Y los niños y adolescentes. ¿Estás haciendo referencia a deformaciones culturales, signo, símbolo lingüístico? Exacto, a otras formas de aprender, de leer, de pensar y de escribir que traen consigo las nuevas tecnologías. Qué buen tema ese, ¿eh? Creo que qué buen tema y lo quiero abrir acá un poquito, porque el qué te pasa puede estar escrito con una K, simplemente una T y una apóstrofe. ¿Lo aceptamos, no lo aceptamos? Quiero que me digan ustedes. Y la escuela está para enseñar o dar, porque en realidad hay un montón de formas en que los chicos se comunican. Y el celular, por ejemplo, es una de las formas. Pero creo que la escuela está para enseñar lo que debe ser, entre comillas. Tenemos un lenguaje español que el que tenemos que aplicar y dar a conocer. Es como la música. Muchos de los niños escuchan un tipo de música, pero la escuela también está para mostrar eso otro que el niño o la familia no escuchan. Te inclina más por lo correcto, que sepa qué te pasa. Por lo que debería ser, sin desechar y sin dejar de lado, porque como repetía hoy, los niños vienen con un saber previo que uno no es que no lo toma de lado, sino que es un punto de partida para empezar un aprendizaje. Es igual que el vínculo. Y por eso hoy cuando decía ella del tema de esa persona que decía Hilda, que los niños no conocen, para poder acceder al aprendizaje también tiene que existir ese vínculo docente-niño, que acá en estas pruebas a aprender eso no se ve porque es una persona desconocida que viene, que se para, que no conoce a ningún niño, que es un nombre, un número, porque en realidad también es anónima, a tomar una prueba en ese sentido. ¿Es traumático? ¿Lo sentiste así? En algunos aspectos sí. Sí. Más cuando se tomaba en tercer grado. En la última no se tomó en tercer grado, pero las anteriores sí. Entonces son chiquitos para enfrentarse a una situación tan difícil. Estresante, por lo menos. Lo grave es ¿qué pueden entender los papás de esto que están transmitiendo la evaluación Aprender 2023? Porque para los papás que no manejan lo que manejamos nosotros, es como que los docentes no enseñamos nada. Hablemos claro. Por supuesto. Los docentes no enseñan nada. Miren ustedes, 52%. Entonces, ese es el mensaje que le llega a la sociedad en general. No en el caso nuestro, todos profesionales, todos con competencias académicas. Hablemos del general de los de cómo padres. Se apropia, que este debate que nosotros hemos propuesto es dar herramientas para la apropiación de una lectura más o menos correcta que fija parámetros preocupantes para la lectoescritura, preocupantes mucho para la lectoescritura y más o menos parejitos para las matemáticas, siendo las matemáticas un puntal, dicen, ¿no?, del entender a la hora de entender conceptos, consignas y demás, ¿no? Exactamente. Las pruebas a aprender arrojan algunos resultados respecto de la enseñanza de la matemática, pero ciertamente a nivel de las políticas públicas ahora se inició todo un programa de alfabetización que hace hincapié en la lengua, en la escritura, y en la lectura. También habría que ver cómo vamos a trabajar la cuestión de las matemáticas. Me parece que ahí hay algunos indicadores que podrían brindar información para que quienes están en las políticas, a cargo de las políticas públicas, puedan tener algún tipo de injerencia y trabajo conjunto con los gremios y con las escuelas. Pero ciertamente ahí hay dos áreas prioritarias, las matemáticas y la lengua, que se están mirando. Y debo decir que, por lo menos en la parte de lengua,
los resultados no son tan malos. O sea, ¿En Entre Ríos? En Entre Ríos, aparte, marcan más del 60% en los niveles avanzados y satisfactorios. Así que no son unos resultados tan malos, dependiendo de dónde hagamos vamos a hincapié. explicar lo que significa esto. Primero, decirles que la prueba se tomó en 6º año. Exacto. ¿Tá? Estamos hablando de qué edad. 11 años aproximadamente. 11 años. Bueno. Lo que estás diciendo es que no fue tan problemático el resultado evaluatorio, es decir, según tu criterio, y lo voy a hablar a ustedes dos también, los chicos de 6º año de las escuelas entrerrianas, ¿entienden lo que están leyendo? Sí. Ahí ahora lo abrimos. Bueno, ahí los resultados dicen que sí, que entienden lo que leen, que pueden interpretar. Ese es el resultado. ¿Vos qué crees? Yo creo que sí. Igualmente creo que hay cuestiones a seguir trabajando, sobre todo en un momento donde las plataformas digitales están cambiando los modos de leer y escribir. Abrí lo que dijiste recién. Sí, dijiste con seguridad. Sí, claro. No es que los chicos no comprendan lo que leen. Tampoco negamos, hablo en plural porque lo hablamos antes, tampoco negamos la problemática que plantean la prueba 2023. No estamos diciendo que todos los egresados de 6º grado leen y comprenden un 100%. No decimos eso. Criticamos el instrumento evaluatorio y criticamos a los evaluadores. No negamos que hay mucho para trabajar, que hay mucho para corregir y, como decía ella recién, Y una brecha que cerrar con las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías y el arrastre de pandemia. Permítanme aclarar que la pandemia nos dejó chiquitos que no cursaron el nivel inicial. Y eso fue gravísimo y lo sentimos en las escuelas. Eso que se no sintió mucho. cursaron El nivel inicial. Yo quiero hacer de eso un título, porque cuando uno hace un programa de televisión aspira a que queden cosas, ¿no? Y creo que esto nos sirve. Una parte importante de los chicos que tenían que empezar a cursar el nivel inicial tuvieron como una pausa, porque con la pandemia tuvieron una pausa concretamente y se incorporaron un poco más tarde, por ende. Pasaron a 1er grado sin terminar. Lo mismo pasó con la articulación de 6º y en el nivel secundario, a nivel medio. O sea, El que no tenía solamente que ir a el niño jardín, es, el que tenía exacto, que ir a pasó jardín. directamente a lo que es el nivel primer grado. primario, y también pasó con los niños que egresaron de 6º grado con el nivel medio. Y se perdió ahí, es como Ahí que hay un esa vacío. articulación que se hace tampoco se hizo. Un ¿Y cómo vacío se lo no acompaña trabajado. al alumno? Y bueno, hay que hacer un trabajo articulado. Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela, lo que implementamos es en 6º año, hacemos la articulación, por ejemplo, con la escuela media. Nos unimos las partes, decimos, bueno, a ver qué contenidos se han adquirido, qué contenidos son los esperables para que ese niño comience dentro de todo con esos contenidos que los va a necesitar para ese primer año. Entonces, esas articulaciones que las creemos beneficiosas para ese niño. Entonces, no solamente el nivel inicial, ya digo, por eso repito, también fue con el nivel medio. Claro, no hicieron las instancias intermedias. Exacto, porque la articulación también se da con el nivel primario. Claro, no cursaron. No cursaron. No cursaron. Los chiquitos en 1er grado se sintió ese vacío. Y de parte de nuestras autoridades no recibimos ni la menor sugerencia para trabajar ese vacío. Todo fue proyectos institucionales. Todos proyectos institucionales. Digo, ¿cómo hacemos para cerrar brechas? Porque se supone que la prueba Aprender se hace por un objetivo que está desde hace mucho intentando delinear evaluaciones permanentes, constantes del sistema educativo, a ver si la adquisición de conocimiento se hace efectiva en la práctica. ¿Cómo avanzamos, digamos? Bueno, ahí creo que hay que hacer una lectura colectiva de esos datos. Hay diferentes formas de interpretarlos. De hecho, en algunos casos también se ha cuestionado en parte la metodología y las comparaciones que se hacen de un año a otro. Creo que ahí hay una cuestión de cómo interpretar los datos y creo que las políticas educativas tienen que dar cuenta de intervenciones posibles a partir de esto y que acompañen con presupuesto. Porque acá unos resultados que arrojan las pruebas a aprender tienen que ver con la fuerte segmentación entre sectores
provenientes de clases sociales más favorecidas y tal vez lo que provienen de sectores con más dificultades o de contexto de vulnerabilidad social. Eso también se ve, esa diferencia en los aprendizajes. Me pregunto, como política pública, ¿estamos atendiendo a estos sectores desfavorecidos? Lo pregunto porque a su vez el sistema de voucher continúa desatendiendo por ahí algunas escuelas y algunos sectores que también mostraron dificultades en los aprendizajes. Entonces me parece que nos tenemos que hacer primero cargo. quiero saber si está llegando el voucher, que es este aporte desde el Estado Nacional directamente vinculado a la institución. ¿Está llegando? No, Entiendo no. que es a las familias, ¿no? A las escuelas no. A las escuelas no. Nivel A la primario no. No, no. Por lo menos que yo tenga No. conocimientos, no. Todavía Nivel no. primario, No estaría llegando. Ajá. Y entiendo que se subvencionan a las familias que, A las familias que necesitan. y que mandan a sus hijos a las escuelas privadas. Correcto. Pero también los resultados están mostrando la necesidad de acompañar a las escuelas estatales. Públicas. Públicas. Entonces me pregunto si nos hacemos cargo social y políticamente de los resultados que arrojan las pruebas, porque si no, tampoco tiene mucho sentido. Claro, porque en tanto escuelas públicas no le va a llegar. No. Porque Así que en están realidad excluidos. son las familias que también lo piden y tienen que hacer un montón de pasos para poder tener ese voucher. Claro. Y en este contexto, y yo digo, ¿no? Vos hacías observaciones, la Escuela Obispo Geraber tiene mucha interacción, lo cito porque tiene que ver con esto que están diciendo, digamos, contextos sociales de vulnerabilidad, mirar al sujeto de la educación, que es un niño, una niña, una familia, un entorno, una historia, un condicionante. Nuestra escuela, si vos me permitís, es la única escuela de jornada completa de Paraná. A diferencia de las ninas y de la escuela hogar, que es de tiempo completo, en nuestra escuela estamos los docentes 7 horas y media. Entonces, cuando vos hablabas de cómo solucionar esos baches, creo que el niño, la permanencia, las 7 horas y media que uno está en la escuela, hace que uno también pueda tener esos logros y esa priorización de contenidos. Estas pruebas, cuando llegaron también, más allá de que son para todos iguales, tampoco están contextualizadas, porque nosotros tenemos un diseño curricular de Entre Ríos con contenidos que tenemos que abordar y que está graduado en cada año. Entonces, por ahí estas pruebas también traen textos que por ahí no están acordes al contexto y a lo que es la provincia de Entre Ríos. Entonces también hay un desfasaje con respecto a esos contenidos que vienen ya establecidos, porque a veces hasta los textos hablaban de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y a veces nuestros niños, por ejemplo, ni siquiera conocen lo que es el centro, lo que es el Parque Urquiza. Entonces por ahí O también sea, el texto que viene, para que lean, hace referencia a otros contextos o a otras provincia provincias. de Buenos Exacto. Aires, con urbano bonaerense. Lejos de lo que es nuestro diseño curricular, cuando habla en cuarto grado, habla de lo que es, por ejemplo, Entre Ríos. Claro, claro. Y como sesgada también es la historia nacional. Vieron que la historia nacional comenzó de Rivadavia en adelante. Urquiza no existió nunca. Más allá de los recortes ideológicos que quiere hacer cualquiera. La centralización que hablábamos antes, siempre Claro. centrada en un determinado Pero lugar. aparte, me imagino cómo juega en la composición pedagógica de un niño que tenga que aprender realidades del conurbano bonaerense o capital federal, siendo que no conoce, por ejemplo, la historia tan rica que significó que haya un túnel que una a dos provincias. Exacto. Creo que es una cosa interesante. Digo porque ustedes se enfrentan, como dijo Hilda hoy, después los que no saben enseñar somos los docentes que no enseñan nada. Digo, la gente a partir de estos resultados dicen, a ver, viven en la calle luchando por las reivindicaciones salariales y no saben que hay 7 horas de estudio en una escuela pública que no recibe voucher, ¿no? No, nada. Nosotros ahí los chicos ingresan, desayunan, luego almuerzan y luego meriendan. Aparte, cuando Hilda hoy mencionaba el tema de los proyectos institucionales, esos proyectos nacen del conjunto de la capacitación que tienen nuestros docentes, porque esos proyectos son de las necesidades que necesita la escuela. Y hoy ella también mencionaba el tema de las políticas públicas. Nosotros no tenemos una plata o un dinero para poder enriquecer, por ejemplo, los viajes. Nuestros alumnos no saben lo que es tener un viaje como hacen otras escuelas a Córdoba, si no es que se va consiguiendo por el trabajo de venta de diferentes cosas, nuestros chicos no pueden llegar a ese aprendizaje tan significativo que es como vivenciar un determinado lugar. Conocer la represa, conocer el Palacio de San José,
Entonces, por ahí también dista mucho la distancia de ese aprendizaje tan significativo que es la experiencia directa que le decimos nosotros. Exactamente. Y digo porque vamos a ir a un corte, una pausa, vamos a hacer entrar a otra panelista. ¿Por dónde ajustarías esto? Hacer marcado, ya voy contigo porque tengo que ir a hacer una pausa y a ella la voy a despedir ahora, ya voy contigo. ¿Por dónde ajustarías esto en el sentido de resultado con realidad? Ciertamente cuando abrimos el debate decía, es un instrumento a mejorar. ¿En qué mejoraría? Bueno, primero trabajar más en conjunto con las escuelas y con los docentes para elaborar estos instrumentos, atender las particularidades locales de las jurisdicciones, como decían las colegas, y entiendo que necesitamos mirarnos como sistema para poder ver las áreas prioritarias que tenemos que mejorar. En ese sentido, siempre es importante evaluar cómo venimos trabajando y por dónde tenemos que mejorar. Hay una cuestión que además es fundamental hoy, que es pensar, bueno, cuál es la función social de la escuela en estos escenarios actuales, y sobre eso tenemos que seguir trabajando. Y parece que el enseñar a leer y a escribir en contexto donde avanzan las plataformas digitales con otras maneras es relevante. Entonces ahí hay cuestiones que tenemos que trabajar conjuntamente, me parece, con un gran acuerdo social. Muy relevante, porque si no se torna aburrida la escuela. Y ahí empieza el otro obstáculo, captar la intención de quien está inmerso en el colegio para que aprenda a leer, aprenda el ejercicio de las matemáticas. Yo te agradezco por haber estado, venimos siempre haciendo estos paneles sobre educación y creo que nos debemos ese debate. ¿Cómo hacemos para achicar esa brecha? No tirando abajo, porque obviamente no nos vamos a poner en contra de la tecnología, sino cómo achicar distancias. Gracias por haber estado. Me esperan un segundito y tengo que compartir una pausa, siempre con una información. Vamos a la pausa porque en el día de la fecha la Asociación Trabajadores del Estado ha estado movilizada. Y movilizamos a las 9, concentramos concretamente en la sede de Colón y de allí partimos a las instancias del túnel. El presidente ha dicho que viene a destruir el Estado, nosotros seguimos diciendo, defendemos un Estado presente, activo y facilitador. Por eso movilizamos en contra de la ley Bases. Vamos a la pausa. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. O entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Roux de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Roux. Amigo productor, busque a su mejor socio en la producción. Consulte a su médico veterinario para tomar la decisión correcta. Haga más rentable su negocio e incorpore su veterinario al equipo de trabajo. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna Indumentaria Femenina. Andrés Pasos 250.
Y bueno, estábamos, porque seguimos charlando en la pausa, porque el debate es rico, el debate nos importa. Recordar que tenemos una línea de mensajes para que opines, para que te involucres, para que nos cuente, aprende, no aprende, siento que cada vez sabe menos, lo que sea. Nosotros siempre somos y estamos con la escucha y la mirada atenta a nuestra audiencia. Y se incorpora Teresita Gómez, secretaria de Educación de ANMER. ¿Cómo te va, Teresita? ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudia. ¿Sos docente? Soy docente. Sí. ¿De dónde? Actualmente estoy trabajando en una escuela secundaria como asesora pedagógica. Soy profesora de filosofía y psicología. ¿Y qué te pareció esta primera parte del debate con tantas devoluciones tan nutridas, ¿no? ¿Sirven y qué tanto sirven y qué tanta distancia? Sí, la verdad que es muy interesante haber escuchado a las compañeras que están en territorio, ¿no? Si bien se encuentran en las mismas escuelas o en espacios de formación e investigación docente, o sea, es muy importante conocer también cuál es la mirada desde cada uno de los sectores. En particular, desde el punto de vista gremial o como trabajador de la educación, tener en cuenta que este instrumento de evaluación, visto como un resultado o tal vez cuál es la direccionalidad que se quiere dar a esos resultados, es por ahí lo más preocupante. Quiero hacer una pausa porque tenemos un ruido en el micrófono que hay que sacarle para que sea más nítida tu aporte. Y decimos, cerrar una brecha, y vuelvo a Hilda, cerrar una brecha con lo tecnológico. Quiero que comentes lo que le decías a tu colega antes de que se retirara, lo que comentabas. Claro, que lo tecnológico debe comenzar. Tenemos que aplicarlo, tenemos que utilizarlo. Debemos comenzar por con quiénes son nuestras autoridades. Es tan simple organizar una reunión por Meet, por Zoom, pasarnos un enlace y estar en constante contacto, no solo con los equipos de conducción, con los docentes de todas las áreas. ¿Y eso nunca se hizo? No. ¿Y por qué no con los padres? ¿Por qué no con los padres de los distintos cursos? Nuestras autoridades deben conocer con más profundidad nuestros contextos sin salir de su escritorio. ¿Cómo ponen énfasis los docentes en el contexto social? Vos decías, interesante esto de evaluar las múltiples miradas, ellos están en territorios, ustedes no tanto, y a partir de ahí, ¿cómo reflexionabas respecto de la utilidad o no de la prueba aprender? No, pensándolo, ¿no? En qué lugar se coloca hoy a la educación, ¿no? Como también vista como mercado, ¿no? Lo que puede producir o generar los mismos logros con menos recursos. Por ahí los resultados de las pruebas aprender pueden tender a poner toda la responsabilidad en la escuela, en el trabajo del docente. Y como bien escuchamos recién, hay un gran trabajo y hay muchos equipos al interior de cada una de las instituciones donde se hace una evaluación anual, donde hay encuentros y jornadas institucionales que tienen que ver con esto, ¿no? De poder hacer una evaluación que, como bien se dijo, es en proceso, es continua. Y que parte justamente de analizar las características de cada una de las instituciones educativas. Entonces, por ahí, tener en cuenta el resultado que arroja este instrumento aprender, sí, está bien, hay que tener en cuenta qué es lo que hay para mejorar, pero por ahí no tirar toda la responsabilidad en que son las escuelas, por ahí las que no están respondiendo. Y tanto es así que las dos docentes que están acá con escuelas totalmente distintas, ambas estatales, por lo tanto no reciben el subsidio del Estado, ambas con contextos sociales muy vulnerables, ponen el énfasis en el contexto social, digamos. ¿Y qué pasa cuando se supone que hay un contexto social de mínimo estado de bienestar? Si los resultados son diferentes, ¿a usted le ha llegado la información esto? Si en contextos sociales un poco más con mayor contención, si los resultados efectivamente fueron diferentes. Y hay cuestiones generales que tienen que ver con lo social, esto que decíamos de
por ahí de la inclusión de las tecnologías, la pandemia. Hay un montón de aspectos que involucran o que confluyen al momento de hacer una evaluación. Digo porque cuando los educadores analizan, digo, está bien, esto es en zonas vulnerables. Los que no son zonas vulnerables tienen necesidades básicas satisfechas, tienen los medios y la tecnología para apropiarse del saber. ¿Hay resultados mejores, Gita, o no? No lo sé, porque eso cada escuela puede ver su informe. ¿Tenés idea? Exacto, no, por eso es que, como decía Hilda, nosotros nos llega de nuestra escuela, nosotros no podemos comparar los resultados con otra escuela. Eso lo ve Consejo, no nosotros. Y digo, más allá de lo puntualmente que los condiciona a ustedes, ¿tienen acceso a la evaluación general, provincia por provincia, para saber en qué punto estamos? Eso después en el ministerio. Son las estadísticas que después vienen, como los porcentajes. Al ministerio, ¿pero las comparten con los docentes? No, nuestra escuela, nuestra institución, por ejemplo, no. No. Qué interesante sería que la compartan, ¿no? Sí, no. Digo, porque el docente es un actor, vos recién referenciabas, el docente es un actor, y no toda la culpa es del docente o de la institución. Digo, que me llama la atención que estos resultados no sean tan abiertos, sean abiertos a la prensa, con muy poca explicación. Es más, llega con un código exclusivamente para la institución y uno accede con ese código cuando llegan los resultados. Yo no puedo. Es una cosa tan extraña, ¿no? Quién sabe por cuál será el tema, porque me parece que lo que tenemos que asegurarnos es una aproximación al mejor diagnóstico posible para saber qué hacer. Digo, ¿no? Para ver cómo se imparten las políticas públicas. ¿Ese es el sentido? Ese es el objetivo. Exactamente. Sí, por eso digo, si estas evaluaciones apuntan a poder generar una política educativa donde se puedan mejorar las condiciones de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, obviamente que deberían ser positivas, ¿no? Pero cuando se tienden a focalizar hacia otros aspectos, puede llegar a confundir o a generar por ahí mensajes que en definitiva colocan a la escuela hoy por hoy en un lugar muy desventajado, ¿no? En desventaja. Y me quedé conmovida por el dato que me dieron, esto de que el resultado llega institución por institución, llega con una clave, no se comparte ese resultado. Digo, ¿cuál es el debate que se da a los distintos estamentos, los distintos eslabones públicos que tienen que ver a la política, a mejorar para que el aprendizaje sea efectivo? ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es el debate que se da? ¿No se da ningún debate? Entonces, no se da ningún debate y en realidad nosotros tomamos como punto de partida, por ejemplo, ese resultado. Un punto de partida para la mejora, pero o sea, desconociendo qué es lo que está pasando en otras instituciones, a veces con características similares. ¿Hilda? Sí, exactamente. Nosotros no recibimos, sigo insistiendo, deberíamos haber sido convocados ya para analizar lo que ha sucedido con estos resultados. Y no ha pasado nada. Los días institucionales nos bajan una guía de trabajo. Esperemos que el próximo día institucional las indicaciones, la resolución que nos bajen sea para debatir esto. Qué bárbaro. Recibe el resultado de la prueba Aprender, recibe el mismo tratamiento que las cosas que son secreto de Estado. Algo así. En política, el secreto de Estado es esa información encriptada, la que no se puede compartir con nadie. Digo, me parece que un actor tan medular, central de la educación como el docente, provincia por provincia, porque al docente de Entre Ríos no le interesa mucho saber cuál es el problema en el conurbano bonaerense, la verdad que no le interesa, pero sí le interesaría saber lo que ocurre en su provincia, en la otra costa. Digo, me parece... Ya hasta el momento de cómo se implementa, porque se llega con cajas cerradas, se buscan horas antes, no se puede abrir la caja, se abre delante de los alumnos, se entregan como 3 o 4 pruebas diferentes. Ante una persona desconocida. Exacto, todo así es el manejo del momento de la prueba Aprender. Una verdadera... No tenemos, ni siquiera los directivos podemos acceder a ver ese cuadernillo. No nos podemos dejar un cuadernillo como para decir, bueno, practicamos con ese cuadernillo. Si bien cuando hicimos ahora el tema de la capacitación para implementar las pruebas, hay simuladores de pruebas anteriores que tenemos acceso.
pero hasta el momento de la prueba eso es todo en una caja cerrada y no se abre hasta el momento, como que fuera una urna más o menos, algo así. ¿Han evaluado como ACMER presentar alguna propuesta para que esto sea más público, más abierto, más participativo? Bueno, justamente lo que se propone es generar espacios y ámbitos de discusión y de poder también hablar de cuáles son las condiciones en las cuales se llevan adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje, como son, por ejemplo, lo que tiene que ver con paritarias y condiciones laborales, que eso no es ajeno al proceso de evaluación, porque nosotros, si pensamos en la evaluación no solo como un resultado, que es de donde queremos quitar justamente la mirada, tenemos que atender en qué condiciones están las escuelas y en qué condiciones se están produciendo o generando esos procesos de producción del conocimiento. Yo me permito hacer una acotación y creo que les puede servir como actores principales a la hora de los aportes, siempre a la hora de los aportes, aportar para crecer. Digo, cuando se dio hace muy poco tanto los mensajes en las asambleas legislativas como en el tema de transparencia, a mí me quedó una frase como muy, me llegó de una manera que me impactó mucho, porque el gobernador dijo algo así, palabras más, palabras menos: todo lo que no se puede informar está mal, porque toda información se debe poder compartir, cuanto más si estamos hablando de educación. Digo, me quedo replicando eso porque estoy obviamente muy asombrada que no tengan acceso al resultado en la provincia, por ejemplo. ¿No te parece que compartir sería un camino? Sería un camino porque aparte estamos implementando todo lo que es comunicación, a la era de la comunicación de diversas formas, diversas plataformas, entonces creo que podríamos todos conocer lo que está pasando en nuestra provincia, por ejemplo. ¿Qué opinas? Es una gran necesidad y es más, tengamos en cuenta el detalle que los docentes en los concursos cambian de escuela. Entonces, si el docente puede analizar esa prueba aprender de la escuela de ella, de la escuela Sarmiento, de la escuela Moreno, cuando se cambia de escuela, ya llega a la nueva escuela con un diagnóstico. Exacto. Es importantísimo de donde se lo mire. En el ping-pong de preguntas que vienen voy a compartir para que la gente sepa lo que arrojó el resultado de la prueba Aprender en el ámbito nacional. Insisto, estos son datos oficiales públicos para la prensa. No está el desglose de las particularidades que hablábamos recién en las escuelas, por ejemplo, que a nosotros nos interesa, las escuelas entrerrianas, en los niveles sociales que se dieron y demás. Estamos hablando de pruebas para sexto año. Con relación a los resultados, casi el 49% de los alumnos de sexto grado están en los niveles básicos o por debajo del básico en matemática y lengua. El 33,6% está en esos niveles bajos. ¿Coincidís? Deberíamos ver las particularidades de cada escuela, es lo que decíamos hoy. En tu escuela, tenemos por ejemplo, docentes que en tu escuela los niños aprenden, los niños reconocen, los niños están alfabetizados tanto en lengua como en matemática. Tenemos docentes que se capacitan y que implementan, como decían hoy, el tema de las TIC, que es otro de los recursos que no podemos desviarlo, es otra herramienta más que debemos usar para tener acceso al aprendizaje. Me comentabas, porque nosotros cada vez que proponemos un tema hacemos toda una investigación previa. Me decía el director de tu institución, en el acto, hubo un acto donde quien leyó fue un alumno. Sí. A ver, contame eso. Nosotros tuvimos, bueno, hace poquito estuvo el gobernador en nuestra escuela, porque se hizo el lanzamiento de lo que es la parte bucal. Nosotros al estar 8 horas en la escuela, casi 8 horas, implementamos el tema del cepillado. O sea, hace poquito estuvo él y fue una de las niñas que hizo una lectura de segundo grado, que pudo leer en voz alta. Y también hemos tenido ¿Qué le dieron alumnos para leer? que han leído una parte que tenía que ver un libro con el tema de salud vocal. Y en otra oportunidad el tema de también hemos tenido papás que han leído las palabras alusivas de un acto. Ahora tenemos esta semana, vamos a hacer todo lo que es el tema del libro, que hoy decían los libros a veces en las casas no están, pero tienen que estar presentes también en la escuela y son políticas que implementamos cada escuela. Sí, sí, en mi escuela se le entrega un libro al comenzar el año. Si tenemos mucha cantidad,
lo tratamos de dejar en los hogares donde sabemos que no tienen ninguna posibilidad de tener un texto. Pero si no, los damos en calidad de préstamo, los papás firman, pero el chico trabaja todo el año con un texto. ¿Coincidís que el 33,6% están muy por debajo del nivel? No acepto ningún porcentaje. No coincido con los porcentajes. Acepto que tenemos esa situación problemática, que trabajar y que mejorar, pero no esos porcentajes. Creo que son importantes para analizarlo al interior de cada comunidad educativa, no como un termómetro o un mecanismo por ahí de control, ¿no? Controlar el trabajo que se realiza en las escuelas o cuestionar más bien, ¿no? Hoy por hoy que está tan cuestionada la educación pública sobre todo. Ahora les voy a compartir la evaluación que hizo a título de conclusión y análisis la CETERA. La CETERA dijo: los resultados de las pruebas estandarizadas a aprender de los últimos 10 años dan cuenta de una realidad educativa que desde el punto de vista de los aprendizajes no parece ser tan mala. ¿Coincidís? Tiene que ver con esto que mencionábamos, ¿no? De las condiciones más allá de los resultados, las condiciones en las cuales se generan los aprendizajes. CETERA dice: en lengua, por ejemplo, obtuvieron un nivel satisfactorio y avanzado 58% en el 2013. Estamos hablando de lengua, prueba aprender, 2013, 58%, 67% en el 2016 y 66% en el 2023. En este sentido, CETERA concluye que el nivel de lectura es bueno. ¿Qué es lo que ves en tu escuela vos? Sí, lo vemos, pero también incide mucho el trabajo docente. A ver, el compromiso del docente, compromiso en todo sentido, no solo con el alumno, con los padres también. A ver, el docente trabaja mucho con el contexto, el docente vive convocando a reuniones con los papás, tiene grupo de WhatsApp donde se comunica constantemente con los papás. Es decir, el compromiso del docente lleva al acompañamiento que necesita el niño para una lectoescritura comprensiva. Y lo logran los docentes, no la escuela, son los docentes. Y con relación a esto que dice CETERA, que no coincide con los resultados, más o menos vos lo estabas explicando fácticamente del hecho de lo que pasa en tu escuela. Sí, no coincide en el sentido de que los últimos 10 años hayan ido en retroceso. ¿Vos qué decís? No, teniendo en cuenta que también venimos de una pandemia, que es como decíamos hoy, ahí también tuvimos en el medio esta cuestión de muchos contenidos que no se abordaron y que tuvimos que priorizar para poder abordar y llevar adelante. Más los factores externos que pasan a la escuela, como son las inasistencias, las enfermedades, las carencias sociales, por ejemplo, en nuestra escuela el tema de los conflictos barriales, que tenemos familias que todo el tiempo están yendo de un lugar al otro. Creo que todo incide, por eso no podemos hablar de porcentajes, sí podemos hablar de aprendizajes en cada contexto y en cada escuela. Y yo voy a ir a una recomendación comercial ahora, les dejo la pregunta para hacer un ping-pong después. Madres, padres, todos vivimos en contexto social. Todos hablamos con nuestro vecino, vecina, pariente. Los docentes enseñan cada vez menos y cada vez delegan más responsabilidades en los padres. En un ratito me lo contestan. Vamos a la recomendación del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Usted sabe que si tiene que tomar medicación debe estar recetada por un médico y suministrada, tiene que ser adquirida en las farmacias. Solo un profesional farmacéutico tiene conocimiento de la trazabilidad, del seguimiento de calidad y aptitud del medicamento. Y no olvides, todo medicamento vencido pasa a ser una droga tóxica y hay que desecharla como corresponde. Es el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. ¿Qué decís a este
a esta premisa que están en el lenguaje coloquial tan presente, los docentes cada vez delegan más en los padres y cada vez menos responsabilidades tienen con relación al proceso de enseñar y aprender. Bueno, creo que no es así de ninguna manera. Creo que el docente hoy por hoy está haciéndose cargo y sosteniendo la escuela, como de hecho lo hizo en la pandemia, fue la que garantizó la escolaridad, digamos, poder seguir, ¿no?, educando a los estudiantes desde sus hogares. Y hoy por hoy te puedo decir que con la cantidad de problemáticas que atraviesan a la institución escolar, el docente hace más que enseñar contenidos. La evaluación tiene que ver con eso, con la formación integral, formación en valores. Se está formando a un ciudadano crítico, independiente, libre. Entonces, desde ese sentido, desde ese lugar, veo, y lo puedo comprobar porque también estoy en la escuela, veo el compromiso que asume cada uno de los docentes, más allá de la cuestión salarial, que es otro punto aparte, ¿no? Con los recursos que cada vez son más necesarios para generar nuevas estrategias de aprendizaje al interior de las escuelas que en muchos casos no tienen puertas, no tienen vidrios, que tienen problemas de agua, problemas de seguridad, y aún así el docente es quien sostiene la educación pública hoy por hoy. Así que no. ¿Qué responde, Hilda, cuando las críticas caen en el docente y dice cada vez delegan más el proceso de enseñanza a los padres? Bueno, las críticas existen, son reales, tal cual las describiste. De allí el trabajo del docente, porque el docente es consciente de estas críticas. Por eso ellos se acercan tanto a los padres y suman a los padres y los hacen participar de los actos y de todo lo que pueden colaborar en la escuela. Los padres sienten la pertenencia de la institución para que comprueben que el docente trabaja cada día más. Entonces, los papás que están dentro de la escuela son quienes salen a defender a los docentes. Realmente los docentes están haciendo día a día una obra maravillosa, porque la situación que todos vivimos, tan crítica, docentes que se levantan a las 4 de la mañana para hacer dedo, para llegar a la escuela, y ellos vienen con una sonrisa muy amplia y reciben sus alumnos y se desviven por sus alumnos. ¿Qué sentís cuando escuchás esto? Bueno, yo recién te veía y a través del canal, así como hemos hecho un seguimiento para la Escuela Esparza, el Obispo Gelaber, bueno, el fin de semana, el viernes pasado estuvimos con la escuela Hogar, ¿no? Y vemos cómo el plantel docente está involucrado. Yo considero que nuestros docentes cada vez están más comprometidos y cada vez creo que se nos suman por ahí más tareas que no es solamente la del aprendizaje, que necesariamente necesitamos vincularnos con los papás porque cada uno es de su rol, pero necesariamente tiene que haber un vínculo, tiene que haber una comunicación, y por ahí siempre trabajamos mucho en la escuela el mismo mensaje. El mismo mensaje que da la familia tiene que ser el mismo mensaje por ahí que da también el docente. Así que no, considero que nuestros docentes cada vez están más comprometidos y por ahí sobrepasados de algunas situaciones que a veces no podemos solucionar y que bueno, y que nos afecta a veces hasta emocionalmente. Así que hay que afrontar con mucha fuerza y predisposición todo lo que nos sucede día a día. Nosotros las convocábamos para hablar de la prueba Aprender, ¿no? Y a medida que uno habla y las escucha y somos conscientes de un universo tan vasto de ejemplos, acá hay solo una foto milimétrica, chiquita, de una aproximación a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo pronto, la foto que vemos habla de un desborde de necesidades que terminan en la escuela. Así es, tal cual vos lo decís. Por eso es que cada vez se necesitan más equipos al interior de las escuelas para acompañar y sostener las distintas trayectorias. Hoy por hoy hablamos de aulas heterogéneas. El docente debe trabajar, planificar y acompañar en la diversidad que se presenta en el aula, así como también a las familias. Es desborde social y humano, ¿no? Sí, por supuesto. Y afectivo. Sí. ¿Cómo lo definirías? Sí, un desborde que está el docente con su cuerpo, con sus estrategias, con sus ganas,
poniendo todo de sí para brindarle a ese niño. Muchas veces llegan chicos con muchas ganas de comer, esperando, preguntando por la leche, o estamos dando clase, porque cuando estuve en el aula, preguntando si falta mucho para comer, chicos que vienen desabrigados, que ante eso primero hay que abrigarlos y después comenzar la clase. Creo que estamos atravesados por situaciones por ahí que nos sobrepasan, pero creo que el docente es la única herramienta que tiene ese niño para acceder al aprendizaje. Que no se lo valora porque el docente también es un ser humano con una infinidad de problemas, con familia, y viene a dar lo mejor de sí, es como que deja lo suyo para brindarle todo a sus alumnos. ¿Cuánto por aprender? Hablando de pruebas a aprender. ¿Cuántas ventanas al conocimiento por abrir antes de la opinión fácil Vieron que tenemos esa costumbre muy argentina de ser todólogos y asomarnos a juzgar o prejuzgar quizás desde el desconocimiento. Bueno, hoy abrimos una ventana chiquita para asomarnos a los resultados evaluatorios de la prueba a aprender. Me pareció muy interesante, todas las panelistas me parecieron muy interesantes y sobre todo hablar de una realidad que nosotros como profesionales de medios, como periodistas en nuestra misión, ir, indagar, abrir puertas, poner luz sobre lo que no parece tan claro. Y lo comprobamos los otros días cuando estuvimos en la escuela hogar, cuando recorrimos durante 2 semanas la escuela hogar, la vicedirectora pidiendo hasta las lágrimas. ¿Lloran los docentes? Lloran los docentes. De rabia. Se quiebran los docentes. Impotencia. Nos pedían un ropero para la escuela hogar. Gracias Paraná por habernos ayudado a mejorar ese ropero con ropas de niños que llegaron y en condiciones espectaculares. Así que el agradecimiento de corazón, hermoso, ese ayudar hace bien, estuvo precioso y nosotros satisfechos. Gracias a ustedes. Me dicen que están las noticias, ¿ya están las noticias? Florencia, ¿estás allí? Hola Claudia, muy buenas tardes para vos, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Muy bien, se viene una jornada informada bien completa, te diría. A ver, contame. Y bueno, vamos a comenzar comentando lo que está sucediendo en el Congreso, no solamente adentro con el debate de los senadores, sino también lo que pasa puertas afuera, porque Gendarmería